transforman tu vida diaria. Libros que pueden transformar tu vida diaria a través de conocer qué es lo que cada uno de los libros te puede estar ofreciendo. Esta es la segunda emisión de este nuevo programa que estoy creando para ti, un nuevo live que se llama La mirada de Tere Bermea, libros para mejorar tu vida diaria, que inicié de tu mano y con tu bendición el miércoles pasado. Muchas gracias porque han tenido muy buena mano y hoy también les pido su bendición para esta sección. Y que la inicié porque saben ustedes, pues algunas de ustedes saben que yo aprendí a leer de la mano de mi padre a los 4 años y que desde entonces pues ha sido para mí la lectura una manera de estar viva, es una manera de estar respirando y es mi manera también de honrar su memoria ahora que está recientemente fallecido y decir, darme cuenta de que los libros no son más que un vehículo, el que él me ha enseñado a leer no fue más que un vehículo para que yo cumpliera mi misión de vida, que es comunicar ideas para transformar y mejorar tu vida diaria y darle la mano a la que sigue. Desde entonces, yo le pregunté algún día a mi papá, ¿y por qué me enseñaste a leer tan chiquita? Y me dijo, es que preguntabas mucho y lo sigo haciendo. Y por eso dije, pues yo no tengo las respuestas y mejor le acerco los libros para que pueda ella, tú, pudieras encontrar las respuestas en los libros y así ha sido. El día de hoy te quiero platicar del libro de El Peregrino. El Peregrino, el libro de Paulo Coelho, un libro que ha transformado la vida de miles, cientos de miles de personas. No podría asegurar de millones, pero sí sé que cientos de miles de personas. Este libro es el primer libro que escribió Paulo Coelho en 1987. Yo lo descubro en 1988 y desde ahí lo he leído ya no sé cuántas veces. De hecho, varias veces he cambiado de ejemplar porque lo regalo y regresa, lo regalo y regresa. Y es un libro para aquellas personas que en este momento están sintiendo que están perdidas o que no encuentran su sentido de vida o que el sentido de vida que tenían pues ya no está funcionando. Es un libro que funciona muy bien para aquellas personas que se hacen preguntas existenciales como yo, ¿para qué estoy aquí? Y quizás las personas jóvenes que me acompañan aquí en el Instagram, que saludo, o acá en el Facebook, que también saludo, crean que eso de encontrar tu sentido de vida es algo que es para las personas mayores, pero no. Quiero decir que esto de encontrar el sentido de vida, entre más pronto lo encuentres, mejor. Y porque además, entre más pronto lo encuentres tu sentido de vida, mejor lo podrás cumplir porque el sentido de vida cambia varias veces en la vida. Va cambiando, afortunadamente. Hay como una misión general, como una misión paraguas, yo le digo, y que de ahí uno puede empezar a ver pues como para qué está aquí en el mundo, pero las submisiones van transformándose siempre de la mano de la primera. Entonces, este libro del peregrino es una confirmación de que una es señora y dueña de sus pasos, que una es dueña y señora de su destino y que el camino que recorremos nos convierte en los arquitectos de nuestro propio destino. Es un libro que empieza con una historia personal de Paulo Coelho, te digo que es el primero que él escribió de toda su ya gran trayectoria como escritor, porque tenía una crisis existencial. Paulo Coelho decía, en varias entrevistas comentaba que él no encontraba para qué estaba en esta vida. Has de saber que dos ocasiones estuvo en hospitales psiquiátricos, por la forma que tenía de ver la vida, por la forma que tenía de pensar. Varias veces sus papás le dijeron que no aceptaban su preferencia hacia lo artístico y pues lo negaron. Hasta que un día colapsa, tenía 40 y tantos años, y inicia su trabajo después de renunciar a la religión católica en una organización, en una comunidad que se llama RAM, y ahí le dicen, vas a tener que hacer un camino sagrado, un camino de peregrinaje que se llama el Camino de Santiago. Y él dijo, pero ¿dónde está el Camino de Santiago? ¿A dónde está? ¿Quién sabe? Y se puso a investigar porque en ese entonces el Camino de Santiago no era famoso como lo es ahora.
y más adelante te voy a compartir cómo es que yo hice ya ese camino. Esta es la credencial del peregrino, donde vas poniendo los sellos por las partes que vas pasando. Ahorita te platico de ellas y te quedas conmigo unos minutos más. Entonces, pues llega directamente a iniciar el Camino de Santiago. Empieza en Saint-Jean-Pied-à-Port, que es el inicio de la ruta del Camino francés. Hay varios caminos, varias rutas que hacer del Camino de Santiago. Y empieza su peregrinaje de la mano de un guía italiano que se llama Petros, un individuo bastante sui generis y raro, que no le da las respuestas completas, sino solo lo va guiando, porque Paolo Coelho tiene que encontrar una espada en ese camino de Santiago. Y entonces empieza su peregrinaje, también acompañada por su segunda esposa, y empieza a darse cuenta de toda una gran cantidad de pensamientos, de emociones, de vivencias. También tuvo algunas experiencias sobrenaturales que le iban dando señales en el camino. Y en el camino de Santiago, las señales que uno se va encontrando son vitales, vitales para que uno pueda entender hacia dónde dirigirse, no nada más en el camino, sino también en la vida. El Paulo Coelho empieza, es un libro de autoexploración, o sea, él va narrando lo que iba explorando porque él comentaba que en el Camino de Santiago, cuando hace este Camino de Santiago, que entonces lo hacían 400 personas y ahora lo hacen anualmente más de 50 y tantas mil personas, si no es que más, él se empieza a dar cuenta de que había postergado su deseo de ser escritor, mucho por lo que le decían sus papás, ¿no? Y que era anular su misión de vida. Y de los primeros aprendizajes que él tiene en este peregrino es que todos tenemos una leyenda personal que cumplir. Dice, todos tenemos una misión de vida que cumplir, que es una misión celestial, que es una misión divina y que por eso necesitamos encontrar cuál es esa misión, cuál es ese sentido de vida y caminar esa misión. Él se da cuenta entonces de que ha ido postergando eso y dice, yo voy a ser escritor cuando termine este camino y empieza a caminar. Ese camino de Santiago, que es el camino francés, son 940 y tantos kilómetros. Es parte del camino que yo hice en el 2017 y él no lo hace completamente, llega solamente hasta Ocebreiro, ahí toma un camión y se sigue hasta Santiago de Compostela, que es el final de los diferentes caminos. El camino del norte, el camino francés, el camino aragonés, el camino de María y el camino de Santiago que sale desde Portugal, que ese es algo a lo que yo ya le puse el ojo y claro que lo voy a hacer. Entonces él llega ahí a Santiago de Compostela y empieza a darse cuenta de que tiene una urgencia por escribir, que su misión de vida es escritor, que él había estado postergando, que había permitido que otros, las voces de otros le dijeran lo que puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Te suena esto en tu vida? ¿Has tenido voces como las de Paulo Coelho que te dicen, eso no es para ti? No, eso, hasta que un día uno colapsa y colapsas porque si no llevas a cabo tu misión de vida, empiezas a sentirte o muy triste o enfermarte o etcétera. Entonces, él empieza a tener esa gran necesidad de escribir y dice, pues yo de lo único que puedo escribir es de lo que he vivido. Yo de lo único que puedo escribir es de lo que he experimentado y mi experiencia más reciente es el Camino de Santiago. Dice, ¿a quién le va a interesar? Dice Paulo Coelho en una entrevista, que yo les escriba sobre el Camino de Santiago, pero yo tengo la necesidad de escribirlo. Tengo la necesidad de poner en papel mi misión de vida, que es ser escritor. Dice, y ese libro nadie le va a interesar. Lo empieza a escribir en primera persona, es un libro en primera persona, es un libro de autoexploración y no se da, y no casi imaginó el éxito que hasta la fecha sigue siendo El Peregrino, el viaje de un mago. Y puso en el mapa internacional el Camino de Santiago y el camino, y los que están cuidando el Camino de Santiago le han estado enormemente agradecidos porque a partir de ahí empezó una gran afluencia hacia lo que es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es uno de los 3 caminos de peregrinaje. Se considera que cuando una persona camina un camino de peregrinaje, tiene una posibilidad de ir depurando, sanando. Tenía un énfasis religioso en aquel entonces, en el año 1000, fíjate, fue que empezó
hacerse el Camino de Santiago como una manera de honrar al Santo Santiago, que está ahí en la Catedral de Santiago de Compostela. Están las reliquias de Santiago. Ahorita te platico qué se hace cuando uno llega ahí, al Camino de Santiago. Uno de los caminos es ir al Santo Sepulcro de San Pedro, en Roma. El otro camino de peregrinaje es al Santo Sepulcro de Jesús, en Jerusalén. Y el tercer camino de peregrinaje se considera que es el Camino de Santiago, a ver los restos del Santo Santiago. Y entonces él empieza a llegar y un día encuentra la famosísima espada, no sin antes haberse arrepentido de haber hecho ese camino, no sin antes haberse jalado los cabellos de decir, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Porque eso es lo que hace un camino de peregrinaje. Cuando lo haces en conciencia de que lo que tú quieres es tener un encuentro contigo, y empiezas a tener respuestas muy interesantes, y algo que deja Paolo Coelho en este libro es, no necesitas ir muy lejos para tener las respuestas. Eso es algo que me fascinó recordar ahora que leí el libro para contártelo el día de hoy. Dice, las respuestas a tus preguntas, a tus necesidades, a tus problemas, las tienes ahí cerquita. Él le llama las señales y él es muy creyente de las señales. Dice, pero si no las ves, si no las sigues, vas a seguir neciando en encontrar las respuestas en otros lados, en otras personas que no tienen que ver contigo. Y otra de las grandes enseñanzas del libro del peregrino de Paulo Coelho es dice, el camino, entendí que el camino más importante es el camino que transitan las personas comunes, que no se necesita mucho para ser feliz. Se empezó a dar cuenta en ese camino que uno camina en condiciones a veces difíciles, porque hay tramos que son sumamente difíciles, sobre todo en ese camino francés que fue el que hizo Paulo Coelho, en el que si uno se arrepiente de todos sus pecados, dice, ¿quién me tiene ahí? Entonces, ahora ya tiene el Camino de Santiago un perfil más turístico que cuando Paulo Coelho lo hizo o cuando nació en mil y tantos, te digo. El rey Alfonso VI fue el primero que hizo ese camino como peregrinaje real. Y lo que es ser un peregrino, ¿sí? Que tiene muchas metáforas con la vida. Ahora ya son muchas las razones por las que una persona puede hacer el camino, todas válidas. Fíjate, yo cuando lo hice en el 2017, me encontré a personas que lo estaban haciendo para dejar de fumar. Otras personas estaban haciendo el Camino de Santiago para poder bajar de peso. Otras más nomás por caminar porque les gustaba el senderismo. Y esto que tengo en mis manos es la famosísima credencial del peregrino, que por donde vas pasando, mira, te van poniendo sellos y sellos y sellos y más sellos, para que cuando llegues a Santiago de Compostela, tú presentas tu credencial de peregrina y te dan lo que es la Compostela. Compostela quiere decir campo de la estrella. Y ahí te dan la Compostela que dicen, sí, sí pasaste por aquí y sí hiciste el peregrinaje a pie, ¿no? Y entonces yo me di cuenta, en mi muy limitada forma de pensar y de estar, que cuando uno está haciendo el Camino de Santiago, es tal el esfuerzo físico que se hace porque son tramos diarios entre 15 y 20 kilómetros. A veces más, yo no hice más de 20 kilómetros. El dolor de las piernas, el dolor de los pies, la soledad con la que vas caminando, porque el Camino de Santiago, tú lo haces a tu ritmo. Yo fui con una amiga, Julieta Lujambio, y las dos salíamos al mismo tiempo, pero cada quien iba a su ritmo. Y ella camina mucho más rápido que yo y había momentos en los que estaba absolutamente sola y decía, ¿quién me tiene aquí? Me salió el enojo, me salió la tristeza, me salieron la alegría. Es un esfuerzo tan interesante. Me encontré a un peregrino que me encontró sentada ahí llorando. Y me dijo, ¿y qué te pasa? Le digo, es que me duelen mucho las piernas y yo no sé qué estoy haciendo aquí porque tengo que haber pasado por todo esto y que quién sabe qué, ¿no? Ahora la veo y digo, ay, qué bueno que lo hice y así voy a hacer el de Portugal. Me dijo, es que el dolor de pies suaviza el alma. ¿Cómo crees? Pues sí. Salíamos ya desayunadas porque te puedes quedar tú en el Camino de Santiago, te puedes quedar
en albergues, que es llegar a albergues que está para peregrinos, tienes que llegar a cierta hora, esta es la ruta del francés, que tienes que llegar a cierta hora para poder alcanzar una cama donde están 40, 80 camas más, donde están todos los otros peregrinos compartiendo a veces con un solo baño, o te puedes quedar en las casas, ay, se me fue ahorita, las casas, ay, que son rurales, las casas rurales que son casas antiquísimas, antiquísimas, en donde abajo vivían los animales, de arriba la gente, y ahí te están esperando como peregrino. Puedes hacer las reservaciones desde antes, decir, hoy salgo de aquí y voy a llegar a Ocebreiro alrededor de las 6 de la tarde, y ya te reservan tu habitación, te dan el desayuno muy copioso y sales. Salíamos desayunadas, pero a veces en el camino se nos hacía tarde o salíamos sin una provisión y llegábamos muertas de hambre al siguiente punto. También nos encontramos con experiencias maravillosas en el Camino de Santiago, que te digo que es el camino que hace Paulo Coelho y da lugar a este libro del peregrino. De, por ejemplo, yo tenía mucha hambre ya y me encuentro a una señora que está con un puestecito así chiquito, con pan hecho en casa, con mermelada de durazno hecho en casa, con queso de cabra hecho en su casa. ¿Qué te puedo decir? Compré y dije, bueno, para más al ratito, cuando llegamos al siguiente destino. Ya era noche, ya no había de comer, ya no había nada que hacer en el albergue. Y le digo a Yuli, ¿qué crees, Yuli? Fíjate lo que compré allá. No, bueno, nos ha sabido a gloria el pedacito de pan con mermelada y queso, que desde ahí yo tengo asociado el sabor del queso de cabra con la mermelada, pero sí bien metida, ¿no? Tuvimos experiencias muy, muy conmovedoras, por ejemplo, el Camino de Santiago lo venían haciendo personas en una bicicleta doble, ¿no? Una persona adelante manejando la bicicleta y atrás como una especie de camilla con una persona con discapacidad que obviamente no podía pedalear la bicicleta, pero que él, la persona con discapacidad, quería hacer el Camino de Santiago y el señor de adelante era su papá. No, mira, me hace nudo en la garganta. Y ahí los tienes, pedaleándole él, yendo igual 20, 30 kilómetros en bicicleta para que su hijo hiciera el Camino de Santiago. Lo puedes hacer también, como te digo, en bicicleta o se puede hacer también en caballo. Hay quien lo hace en coche, de todas maneras es muy válido. Y es extraordinaria, extraordinaria la experiencia. Yo digo que no se tiene que ir tan lejos para tener esa experiencia espiritual, porque en cualquier momento puedes tú hacer un camino que es el camino hacia ti. Es el camino de autoexploración, que es lo valioso de este, para mí, un gran libro de Paulo Coelho, aunque él ha sido muy criticado por haber escrito este libro y en general por toda su obra, que dicen que no vale la pena, que se basa mucho en cuestiones extrasensoriales. Él es un gran seguidor de Carlos Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan, que las ponen en práctica cuando está en el Camino de Santiago. No se necesita ir muy lejos para entender lo que Paulo Coelho nos dice en este libro, que es las señales para responder a las preguntas que tienes o a los problemas que tienes, las tienes aquí, cerquita, solo que tienes la mirada fuera de ti. La idea de que otras personas tienen mejores vidas que tú y son mejores que tú y que tu vida no vale nada y que no has hecho nada con tu vida es algo que te hace mucho daño porque no has hecho ese camino de autoexploración hacia ti. Digamos que el Camino de Santiago, que es una experiencia por lo pronto a nivel de naturaleza extraordinaria, lo puedes hacer aquí y lo puedes hacer a través de leer el libro del peregrino y puedes empezar a tener tus propias respuestas. Es un libro que de veras, al estar escrito en primera persona, llega un momento en el que te sientes que tú estás escribiendo y viviendo, transitando ese libro. Hay otro libro que también es sobre el Camino de Santiago que se llama Buen Camino. Así nos saludamos en el Camino de Santiago, buen camino peregrino con el que te vas encontrando. A veces se te pegan algunos peregrinos y nos acompañamos a algunos tramos, otros ya te vas sola, etcétera. Pero lo tienes ahí contigo y eso es la gran aportación de este libro de El Peregrino. Principalmente lo que es la determinación
porque el Camino de Santiago, por ejemplo, dice en esto que te digo, que es la credencial del peregrino, dice, recorrer el camino es un compromiso personal de quien lo realiza. Los voluntarios que encuentras por ahí te hacen más fácil el camino a los peregrinos y nunca están a tu servicio personal. Hay personas que se dedican, ofrecen que su misión de vida es atender a los peregrinos que van pasando. Y dice, el camino debe ser recorrido con una mente abierta, disfrutando de su paisaje, te encuentras con unos paisajes extraordinarios, su historia, su arte, ver sus poblaciones, la gente y a tus otros compañeros de peregrinos. Sé prudente en los entornos porque hay entornos peligrosos o con climatologías adversas. Salíamos de pronto con calor y se venían unas lluvias, pero que aquello, y así empapada, síguele, ¿no? Síguele caminando. Te invita a respetar el medio ambiente y empiezas a tener contacto, te digo, con una serie de reflexiones que no es que el camino te lo enseñe, sino que tú ya las tienes ahí, pero que en cada uno de las rutas, de los tramos que vamos caminando, podemos encontrar que eso ya estaba dentro de ti. El camino de Santiago no se camina, el camino de Santiago te camina a ti, dice Paulo Coelho en una entrevista que puedes encontrar ahí en YouTube y que hace memorable su lectura. Esta novela que te digo es realista, está escrita en primera persona, donde nos cuenta sus vivencias más sobresalientes. Paulo Coelho dice, yo no trato de llevarle ningún mensaje a nadie, yo escribí el libro porque me encontré con que mi misión de vida era escribir y la había abandonado por darle voz a otras personas. Y yo escribí de la única experiencia que conocía, que era el Camino de Santiago, y de ahí hasta el Real. Entonces, en este libro del peregrino, te digo, lo más importante es quedarnos con la pregunta, ¿cuál es mi leyenda personal? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Por qué no he encontrado mi misión de vida? ¿Por qué no he dedicado tiempo para dedicarle a mi pasión de vida? Hay quien le dice mi pasión. Yo creo que la pasión forma parte de la misión de vida. No lo sé, pero pronto podremos ver si eso está ahí. Es parte de los trabajos que yo estoy haciendo ahora como metacoach. Le estoy llamando a las sesiones individuales que estoy dando de metacoaching el viaje del héroe o la viaje de la heroína, porque este es un viaje del héroe. Él le llama la leyenda personal, pero es un viaje en el que de autodescubrimiento a base de problemas, de forzarte, de salir de tu área de confort, de estar en situaciones totalmente adversas y diferentes y desconocidas para ti y ver cómo respondes. Ahí es donde uno se da cuenta cómo respondes a las adversidades, digamos que en la metáfora del Camino de Santiago, pero después te lo puedes decir cómo respondo yo ante el sufrimiento, cómo respondo yo ante la incomodidad, cómo respondo ante la soledad, cómo respondo ante la muerte. Fíjate que es bien interesante, en el Camino de Santiago de los tramos que hicimos Yuri y yo, encontramos varias tumbas con la fotografía del peregrino o de la peregrina que falleció ahí. Y había una historia, me acuerdo mucho de uno que decía, esta es la quinta vez que hacía su Camino de Santiago y fallece en ese lugar así, ¡pam!, de repente, ¿no? ¿Qué pasa cuando te pones en contacto con experiencias de la muerte en el Camino de Santiago? Bueno, ¿qué haces tú con experiencias de muerte cuando te topas con ellas en la vida? Hay dos películas que te quiero recomendar que hablan también del Camino de Santiago, que da origen a este libro del peregrino, que se llama El Camino, y el otro se llama Footprints, huellas de pies. Están las dos en YouTube, El Camino y Footprints, para que puedan ustedes ver de qué se trata esta parte del camino. Yo cuando lo leí este libro en el 88 estaba en una crisis existencial que nomás no sabía ni para dónde moverme. Eh, lo empecé a leer y cuando encuentro que en la primera página está justamente el Camino de Santiago, ¡ah!, ahorita te digo dónde está esto, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, ¿dónde está? Ya se me perdió. Bueno, ahí es donde yo dije, esto lo tengo que hacer. Cuando yo vi esto, que es de las primeras páginas del libro, ¿qué es eso?
Esto fue lo que me llamó la atención para empezar a leer el libro, que yo no conocía a Paulo Coelho, ni tampoco me daba idea de qué quería decir la palabra peregrino. Y veo esto y me empieza a entrar una emoción y unas ganas de llorar y decir, como dice Ivette Guerra, yo tengo que estar ahí, está en mi lista de deseos, el camino te llama. Como seguramente tu camino interno te está llamando en este momento y no lo estás escuchando porque estás queriendo que algo de afuera te dé las respuestas que solamente están dentro de ti. Por eso es un viaje de autoexploración. Por eso conectó con tantas personas este peregrino, porque puso en palabras Paolo Coelho lo que muchos, miles, cientos de personas tenían como ideas en la cabeza, pero que no sabían poner en palabras. Entonces es un libro que en verdad empezó a interesarle a muchas personas el significado de un camino de peregrinaje. Eh, Empezó a poner, te digo, el Camino de Santiago en el mapa. Y yo creo que el peregrino ocupa un lugar privilegiado en toda la obra de Paolo Coelho por la completa exposición que hace de su filosofía humanista y de la profundidad de su búsqueda. Y este es mi libro viejito de 1988, pero le acabo de regalar un libro, una versión de Paolo Coelho a una amiga, porque cumplió treinta y tantos, 70 y 38, 39, como cuarenta y tantos, de 87 para acá, son 38, 38 años, ¿no? 37 años. Bueno, entonces, Paolo Coelho a esa edición le hizo un preprólogo y dice, nunca me imaginé que en ese camino de Santiago iban a estar los personajes de mis próximas novelas. Me topé con Verónica, la de Verónica llorando a la orilla del río. Me encontré con Brida, que me contó mi historia. Me encontré con la señorita Prim. Entonces empieza él a treinta y tantos años después. Dice, como un viaje que hice hace 40 años, ahora está, 38 años, ahora sigue vigente. Él mismo se sorprende. La única entrevista que hay de Paolo Coelho es cuando cumplió 15 años el peregrino. Dice, ¿cómo es que sigue vigente después de tantos años? Y bueno, pues ahí él se responde. Pero gracias a la profundidad que tiene en la búsqueda y que no se agota ni para el mismo Paolo Coelho los mensajes que él encontró en el Camino de Santiago, es que sigue vigente esta obra. En mi edición no viene eso que te cuento, que viene la edición última del libro que le regalé a una amiga Elisa, y ahí viene qué pasó después de 1987 para acá con esa obra. Pues deseo de todo corazón que este libro te inspire, es una novela que se lee rápido, que te inspire a que tú busques tu propio camino y algún día, si te animas, tengas también tu propia credencial de peregrino. Hoy que la vi y la vine a compartir contigo, dije, claro que valió la pena cuando veo cada uno de los sellos y me empezaron a entrar unas ganas enormes de llorar y dije, claro, mi próximo viaje, por supuesto, por encima de cualquier otro, va a ser el Camino de Santiago desde Portugal, que ese es diferente. Entonces, pues deseo de todo corazón que este título de esta sección de La mirada de Tere Bermea, libros que transforman tu vida, haya sido de utilidad. Hazme saber en los comentarios si tienes algún libro que quisieras que yo leyera para ti. Yo lo leo para que tú no lo leas, le voy a poner así a esta sección. Y muchas gracias por acompañarme. Te mando un gran abrazo y mañana los espero a las 9 de la mañana en Dale la mano a la que sigue con el tema de por qué es importante expresar nuestros sentimientos cuando estamos viviendo una pérdida, apoyándonos en la compasión. 9 de la mañana, igual aquí, a través de Facebook o a través de Instagram. Que estén todos ustedes muy bien y háganme saber qué pasa con ustedes cuando lean el libro. Hasta pronto.